días a todos. Sean bienvenidos a la 99ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Le damos infinitas gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia y su justicia. Porque, como dice el libro de la sabiduría, tan grande es su poder como su justicia. El día de hoy vamos a tocar un tema de los más hermosos y de los más controversiales que hay. Vamos a hablar del arte sagrado. Vamos a hablar este tema que es tan bonito, ¿verdad? Que toca la esencia de lo que la persona humana es. La persona humana es un ser trascendente. No nos cansaremos en este programa, ya llevamos 99 ediciones, y de enaltecer la obra máxima de la creación de Dios, que es la persona humana, ¿verdad? Tan grande es el hombre, tan grande es que Dios ha mandado a su Hijo para que dé su vida en rescate de la nuestra. Vamos a comenzar con eso, pero antes vamos a presentar a nuestro ilustre invitado, que ya nos hizo el favor de hablarnos sobre el arte en un programa anterior, el arquitecto José Nicolás Arteaga Hidalgo. Arquitecto, buenos días. Buenos días, Víctor. Para mí es un placer hablar sobre la religiosidad y de manera especial sobre el arte, porque, bueno, mi inquietud en la arquitectura, pues mi formación, lo hace uno descubrir la grandeza de la inspiración divina en el hombre. Y eso lo vamos a ver casi en todas las manifestaciones, pues, porque todos vivimos en una casa, y una casa es una inspiración de un arquitecto, de un ingeniero, y bueno, estamos aquí para descubrir esa grandeza de Dios. Claro, hablábamos en el programa anterior sobre las bellas artes, y un minuto antes de comenzar el programa hablábamos precisamente de estas expresiones del arte, ¿verdad? Podemos hablar de la danza, de la pintura, de la escultura, del teatro, la comedia, la tragedia, todas estas expresiones del hombre que nacen precisamente como algo exclusivo del ser humano. Usted puede preguntarse, y todos nos deberíamos de preguntar y hacernos estas preguntas existenciales que son fundamentales para la buena formación de nuestro pensamiento, es hacia dónde vamos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. El valor de la persona humana es lo que se está como queriendo rebajar. Pero ¿cuánto vale una persona? Y voy a recurrir a uno de mis salmos favoritos, el 8, donde se hace exactamente esa pregunta. Pregunta el salmista: ¿qué es el hombre? ¿Qué es usted, el arquitecto, y yo? ¿Qué somos todos para que te acuerdes de él? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que de él te cuides? Y responde: un poco inferior a los ángeles lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor, le has hecho que domine las obras de tus manos y todo lo has puesto bajo sus pies. Este salmo hoy, mucha gente va a decir que hay que borrarlo de la Biblia porque ya no pega. Pero, arquitecto, para comenzar a hablar sobre la realidad hermosa del arte sagrado, el ser humano, por lo tanto, es un ser trascendente. Y esto no solamente lo dicen los católicos, sino que está en la esencia misma de la filosofía más elevada, como la de Platón, que nos habla de los elementos esenciales del ser: la verdad, el bien y la belleza. Este vivir, este formarse de la persona en la verdad, pero no la verdad como se maneja hoy, toda maltratada, no, la verdad de las cosas en cuanto que son lo que son porque hacen lo que hacen, del bien, que es, como dice Aristóteles en su carta a su hijo Nicómaco, aquello a lo que todo debe de tender, el bien, y la belleza, que no es otra cosa que la armonía. Entonces, todos estos elementos se conforman para que la persona humana tenga ese
esa inspiración divina para expresarlo a través del arte. ¿Cómo podemos empezar a hablar sobre este tema? Mire, tú lo has dicho, Víctor, esa inspiración divina, lastimosamente, cuando tenemos inspiración para hacer algo, hay muchos escritores, hay muchos dramaturgos, hay muchos artistas que la inspiración divina no la buscan en la naturaleza de Dios y piensan que son cualidades inherentes al hombre y que son propias de él. Y en realidad cuando uno se vuelve humilde y se da cuenta que Dios está dentro de cada uno de nosotros y vive en este entorno que es la presencia de Dios, se va a descubrir que esa inspiración sí es una inspiración divina y que le da la facultad para poder crear diferentes elementos, para poder crear música, para poder crear una excelente pintura, para crear una sinfonía digamos, en lo que es la música. Y esa inspiración divina es lo que nos da la posibilidad de crear algo bello para agradar a Dios. Y eso es lo que perdemos. O sea, nos hacemos pensar que esa inspiración es una cualidad puramente humana, pero en realidad es la inspiración que me da el Espíritu. Y ese Espíritu es el que me da la inspiración de hacer una buena obra teatral, de hacer un libro, de hacer cualquier obra musical, de hacer una pintura, de hacer una escultura. Y eso no tenemos que perderlo de vista. Cuando nos enfocamos bajo ese punto de que es una inspiración de Dios, vamos a crear cosas todavía mucho más bellas de las que se han creado hoy en día. O sea, esa inspiración divina como la chispa motora de todo lo que el hombre debería de crear, que lo inspire a hacer tal cosa. O sea, esa inspiración divina. Y aparte de eso, a mí me encanta cuando las parábolas que dice Jesús de los talentos, por ejemplo. O sea, a cada quien le da talentos, a cada quien le da una cualidad. E incluso lo vemos en la carta de los apóstoles, que el Espíritu Santo distribuye sus dones. Y esos dones son inspiración de Dios. Y a cada quien va a dar, fíjense, esto es bien interesante. Uno piensa que los dones del Espíritu Santo son como solo para los que son bien religiosos. O bien santos. O bien santos. Y nos damos cuenta que el simple hecho de hacer una buena comida, hacer una limpieza profunda en mi casa, eso también es parte de los dones que Dios nos da. O sea, el Espíritu de Dios habita en nosotros y nosotros habitamos en ese Espíritu de Dios que nos da, que nos reparte esos dones. Descubrir esos dones y ponerlos al servicio de los demás es lo que le da mayor sentido a lo que es el arte. Y el arte en este caso, el arte sacro. El arte sacro. El evangelista San Marcos en el capítulo 1 comienza diciéndonos, nos cuenta el final de la historia al principio. Dice, este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el mensaje de San Marcos y ocupa 16 capítulos después para hacernos ver que es cierto. Pero si usted quiere leer una reseña breve, rápida del Evangelio de Marcos, lee Marcos 1.1, ahí está todo el Evangelio. Cristo es el Hijo de Dios. Y entrando al río Jordán para ser bautizado por Juan, cuando sale, el cielo se rasga y el Espíritu baja de forma sensible, como una paloma, y se posa sobre el Señor y se escucha esa voz que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Por lo tanto, ese bautismo de Cristo que nos enseña el camino, es la etapa previa para el bautismo en el Espíritu, nos recuerda a todos esa inspiración de la que habla el arquitecto. Inspirar, inspiri,
inspiritus es lo contrario de expirar. Expirar es sacar el espíritu. Inspirar es que el espíritu inhabita en la persona. Ahora, el espíritu es, como sabemos, un caballero, ¿verdad? Entonces, no afecta nuestras potencias y tampoco afecta nuestra libertad. Entonces, cada quien puede realizar con los dones que tiene, según lo que nos dice el arquitecto, esos talentos, puede hacerlo en orden a la verdad y especialmente a la verdad última, a la verdad, a la suma verdad, porque Dios es la verdad, de hecho es la verdad encarnada, por lo tanto, la expresión del arte más alta tiene que ser en orden a la verdad más alta, que es que Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, esa es la verdad más alta. Por lo tanto, el más alto del arte, lo más alto del arte, sería el arte sacro. Sí, y es bien interesante. Miren, si cada uno de nosotros descubriera, bueno, sí realmente es descubrirlo, en nuestra, si usted va a misa, porque hay algunos que no vamos a misa, pero si usted va a misa, va a disfrutar con mayor, ¿cómo le diría? Con mayor dulzura todo lo que pasa en todo el sacramento de la misa. Hay mucho significado en cada cosa de la que hace el sacerdote y en la cual uno también participa en todo el sacramento de la misa. Y descubrir cómo el arte también está ahí. Yo pregunto, ¿conoce un templo católico donde no exista una representación del Vía Crucis? Todas nuestras iglesias católicas tienen un Vía Crucis, ya sea en relieve, ya sea en foto, ya sea en pintura, lo tienen ahí. Y esa es una muestra del arte que está dentro de ahí. Disfrutar la orientación que tienen las iglesias, que deberían de tener las iglesias, porque también se ha perdido ese disfrute de colocar en la orientación. Cuando digo orientación me estoy refiriendo norte, sur, este y oeste. Claro. ¿Verdad? Y desde dónde sale el sol y de dónde se oculta el sol, cuál es la rotación de la Tierra y cuáles son las diferentes estaciones del año. Y eso influye incluso en cómo vamos a ordenar la parte interna de un templo. Así que el arte sacro es inmensamente rico. Y solo para poner un ejemplo, cuando uno entra a una iglesia, a un templo, ¿verdad? Porque la iglesia somos todos, pero cuando uno entra a un templo, ¿qué es un templo? Es un lugar de contemplación. O sea, es un templo, o sea, donde yo voy a ir a orar. Donde yo contemplo. Sí, donde yo contemplo. ¿Y contemplo qué? La grandeza de Dios en todo lo que está a mi alrededor. Entonces, solo eso de disfrutar de que aquí en Latinoamérica todavía tenemos de que podemos ir a un templo a contemplar la grandeza de Dios. Pero si usted va a otros países en Europa, por ejemplo, hoy esos templos se convierten en un lugar turístico, en un lugar donde usted va, ¡ay, qué bonito! Pero no disfruta el sentimiento que debe de despertar de que lo lleve a adorar a Dios y a contemplar su grandeza. La evocación de Dios, ya se me adelantó un poquito el arquitecto, pero está bien, yo se lo valgo porque es mi amigo. La evocación es uno de los propósitos del arte sacro. En el siguiente segmento vamos a hablar un poco sobre esa diferencia para que entendamos bien que no es lo mismo decir arte religioso que arte sagrado. Hay una gran diferencia. Y antes de irnos a la pausa, quería leerles esto. El catecismo, que es una belleza, dice en el numeral 1501, como una especie de pequeño resumen de lo que hemos dicho acá, que el hombre creado a imagen de Dios expresa también la verdad de su relación con Dios creador
mediante la belleza de sus obras artísticas. El arte, en efecto, es una forma de expresión propiamente humana, y esto me encanta, por encima de la satisfacción de las necesidades vitales, común a todas las criaturas vivas. El arte, por lo tanto, es una sobreabundancia gratuita de la riqueza interior del ser humano. Preciosa expresión. La riqueza interior del ser humano. Dios nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza. Somos seres trascendentes que aspiramos a ver a Dios cara a cara. Y desde ya nos ha dado un arma de dos filos. Nos ha dado nuestra libertad para que o lo busquemos desde el corazón y desde la inteligencia o no. Eso queda ya en la libertad de cada quien. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa. En un minutito regresamos con todos ustedes. No se vayan. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día estamos hablando hoy de una de las facetas de la persona humana más sublimes, que es el corazón que expresa lo que tiene a través de sus obras y especialmente de lo que podríamos llamar arte. El arte es algo estrictamente humano. No existe el arte entre los animales. No existe. El arte es las multiformas en las que la persona humana puede dar a conocer lo que tiene adentro. El escritor sagrado nos dirá que de la abundancia del corazón habla la boca. Podríamos ampliar un poco. De la abundancia del corazón aparece la boca, aparecen los oídos, aparece la pluma, aparece el movimiento, ¿verdad? Entonces, el arte, en su máxima expresión, es el arte sagrado. Pero hay un término que se le parece. Pero antes quisiera leer esto que es bien popular para desprestigiar a la iglesia. Yo le comentaba al arquitecto que yo nunca voy a tocar este tema porque me parece una pérdida de tiempo. Hablar sobre el asunto de las imágenes. Es que los católicos son idólatras. Yo de eso realmente es tan pobre esa argumentación que prefiero invertir el tiempo en cosas más interesantes. Pero eso sí, el libro del Éxodo sí menciona esta prohibición. Dice, entonces dijo Dios, Éxodo 20 del 1 al 4, Dios dijo todas estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Y aquí viene la prohibición, es esta, no es las imágenes, la prohibición es esta: no tendrás otros dioses delante de mí. Y después comienza ya a hablar algo que era cultural, y dice, no te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Y antes dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Perdón. Todos los judíos andan una estrella de David, se han fijado, ¿verdad? De hecho, la bandera de Israel tiene la estrella de David. Así es. Bueno, si aquí dice, no te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo hay estrellas. Entonces, el pueblo escogido de Dios es el primero en romper esto. Dios no está prohibiendo las bellas artes. No. Y tampoco se está ensañando con la escultura. Porque ese es hablo yo de una pobre argumentación.
No, Dios nos está hablando de la idolatría tal cual es. Idolatría es darle a la criatura el lugar que solo le corresponde a Dios. Si usted, por ejemplo, usted da la vida o es capaz de matar por su equipo de fútbol, esa es su idolatría. Si Sí. usted, ante todo, más que familia, más que Dios, usted lo que le gusta son las drogas, ese es su ídolo. Ahora, en el caso específico del arte, el arte está perfectamente definido en el ser de la persona en cuanto a que tiene que realizarse como tal. Pero aquí hay unas definiciones que nos gustaría que el arquitecto nos aclare. ¿Es lo mismo arte religioso que arte sagrado, arquitecto? Bueno, definitivamente no es lo mismo. O sea, porque son dos tipos de situaciones diferentes. Incluso nos podríamos decir que el arte religioso en algunos casos es también arte popular, porque usted puede tener la imagen de Jesús en una camiseta, pero eso no es arte sacro, eso es un arte de textura, de textil. Popular. O popular, o sea, usted puede tener, vaya, ¿cuántos de ustedes tienen en su área de comedor la imagen de la Santa Cena? Yo creo que todos, la mayoría de los católicos, tienen una imagen de la Santa Cena donde está su comedor. Y ahí va a encontrar usted en alto relieve, lo puede tener en pintura, lo puede tener en diferentes formas, ¿verdad? Es un recordatorio que cuando nosotros ingerimos los alimentos, fíjese, eso es lo que lo tiene que motivar a hacer, de que los alimentos son sagrados y es la providencia de Dios que nos da esos alimentos por donde usted los pueda encontrar. Entonces, pero esa no es un arte sacro. ¿Por qué? Porque es el arte popular que utilizamos, donde ponemos imágenes religiosas, donde ponemos, hoy hay hasta aritos con cruces. Ah, claro. ¿Verdad? Hay aritos que se ponen en las señoritas y las señoras se ponen aritos con cruces. Y los señores arquitectos. Y los señores también Sí, se ponen también. aritos. Entonces, pero eso es ese adorno que tiene en la oreja no es sacro, no es motivo de veneración, De devoción. sino que es algo que usted se pone para lucirlo. Es como para decorar el área de comedor con una Santa Cena. Ese es arte religiosa, donde usted va a tener diferentes símbolos religiosos que los utiliza cotidianamente y que los va a encontrar popularmente. ¿Qué es el arte sacro entonces? El arte sacro es lo que usted va a ver en todo. Lo más bonito es la liturgia. En la liturgia usted se va a dar cuenta de que ahí hay mucha arte sacra. Y vamos a poner, quizás me voy a ir un poquito al Antiguo Testamento para no entrar en luchar por qué en las iglesias católicas hay imágenes de los santos. Bueno, y el Arca de la Alianza, aquí, si vamos a cómo se describe el Arca de la Alianza, usted se va a dar cuenta que es un recipiente bien especial. Y ahí que hay ángeles que le dan soporte al contenido que tiene dentro del arca. ¿Y qué es lo que tenía dentro del arca? Ahí los pregunto a ustedes, ¿qué es lo que tenía? Son los mandamientos de la ley de Dios. Y esos mandamientos de la ley de Dios sí se convierten en un elemento de adoración. ¿Por qué es un elemento de adoración? Porque ahí están los mandatos. Incluso todo el pueblo de Israel que iba a hacer al templo de Jerusalén. Al templo de Jerusalén iba a adorar la presencia y el mandamiento de Dios ahí en el templo. O sea, eso iban a hacer. Y es algo que sea figurativo, no, era una estructura física.
O sea, es una estructura física Majestuosa. majestuosa, Majestuosa. donde incluso no era permitido que siempre fuéramos ahí al templo de Jerusalén a ver dónde estaba el arca de la alianza. El arca de la alianza es ese convenio que Dios hizo entre Dios y el hombre. Ese es un ejemplo del Antiguo Testamento. Mire, pero hoy nuestra riqueza, a mí me emociona cuando hablamos de la Eucaristía, porque perdemos ese sentido de lo sacro que hay en la iglesia. ¿Qué es lo más sacro que usted va a encontrar en el templo, en una iglesia católica? Lo más sagrado que hay ahí no son las imágenes de Jesús crucificado, no es la imagen de la Dolorosa, no es la imagen de María Auxiliadora, que somos salesianos, no son esas imágenes. Lo primero que deberíamos de buscar en todo el templo es una lucecita. ¿Y qué es esa lucecita? Esa lucecita, que puede ser una vela permanente o puede ser un foquito que está iluminando, ese foquito o esa vela implica que ahí está la presencia de Jesús eucarístico, y que ahí, en ese sagrario, está Jesús sacramentado. Presencia real. Y esencia real, física, que la puede sentir, que la puede ver. ¿Y cómo la puede ver y sentir? Cuando usted comulga. Entonces, ese elemento central en los templos católicos, de tener el altar donde está el sagrario, esa es una muestra de que ahí sí vamos a adorar. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí está Jesús en esencia, física y espiritualmente. Entonces, para que usted me entienda bien lo que es el arte sacro y el arte religioso. No, el arquitecto ahorita nos acaba lo hizo con una doble figura que me encanta, porque el arca de la alianza, ¿verdad? Si ustedes son curiosos y leen las Sagradas Escrituras, y no solo los parrafitos que les dicen, lea tal en esto, aquí, no, lean. Una persona que lee mucho y que se informa mucho es una persona que corre el grave riesgo de hacerse católico. Eso sí pasa siempre. Y ahí en la entrada, donde estaba lo que le llamaban el mar o la concha, en la entrada del gran templo de Jerusalén, que era famoso en todo el Oriente Antiguo por su belleza, había esta enorme como cisterna que tenía forma de concha, forma de mar, en realidad tenía forma de útero. Pero que era un lugar sacratísimo para los judíos, que tenían el mandamiento de no te harás imágenes, tenía 12 bueyes, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste. Léanlo, ahí está en las Sagradas Escrituras. Hacían bueyes, hacían altos relieves, hacían el Papa Benedicto XVI en un libro que se llama Introducción al Espíritu de la Liturgia, precioso el libro, un libro al estilo del Papa Benedicto XVI, nos revela que los estudios arqueológicos han demostrado que es hasta más o menos mediados del segundo, tercer, cuarto siglo ya de la era cristiana, donde en las sinagogas se limita el uso de imágenes, pero que tradicionalmente en las sinagogas antiguamente estaban adornadísimas, y eso lo vemos en la descripción del Templo de Jerusalén. Lo mismo sucede con el sagrario. El sagrario tiene ese aspecto dorado porque el oro es símbolo de la realeza del Señor. Por lo tanto, arquitecto, el arte sagrado tiene esta diferencia con el arte religioso. El arte sagrado tiene ese aspecto que es devocional.
tiene que inspirar la elevación del espíritu de la persona para que se enfoque en Dios y no en otra cosa. Así es. O sea, es el fin, es el objetivo principal del arte sacro, que lo lleve uno a esa espiritualidad, a ese gozo con la presencia de Dios. Y mire, uno se emociona cuando habla de todo el simbolismo que existe. Y si nos vamos un poquitito al ver por qué hay imágenes, lo más típico, ¿qué hacemos en Semana Santa? En Semana Santa hay procesiones. ¿Por qué están las procesiones? Simple, ese es arte, porque cada imagen que usted va a ver es, es una muestra del arte del hombre querer representar el sacrificio de Jesús. Y ese sacrificio de Jesús es como, es los medios de evangelizar de ese entonces. Entonces, cuando nosotros vamos a evangelizar, y es un mandato de Jesús, cuando Jesús asciende al cielo, ¿qué le dice a los apóstoles? Vayan por todo el mundo, bauticen e evangelicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos da esa orden de evangelizar y llevar esa buena noticia. Entonces, por supuesto, hoy nosotros tenemos redes, hoy nosotros tenemos televisión, hoy nosotros tenemos diferentes modos de evangelizar. Y yo le digo, en mi parroquia tocamos puertas. A veces nuestro proceso de ir de puerta a puerta y tocar esa puerta para que las personas que viven en nuestras comunidades reciban esa buena nueva, ese es un mandato. Entonces utilizamos diferentes medios para evangelizar. Entonces, en Semana Santa ese será un medio para evangelizar. Claro. O sea, es un medio para evangelizar con imágenes que nos relataban o que nos daban alguna idea de lo que era todo el plan divino de Dios en Jesús. O sea, todo el plan de Dios. Y cómo iba Él a ser sacrificado y iba a sufrir. Y fíjese, algo que esto nunca se me olvida a mí, que todos nos enfocamos en el jueves, en el Viernes Santo, y ahí todas las procesiones. Y el sábado, después de la liturgia de la luz, ¿sabían ustedes que hay otra procesión? Y es la procesión de Cristo resucitado. Y en todas las demás va un montón, disculpe lo que voy a decir, un cachimbo de gente. Pero la del sábado, después de la misa, donde se hace una procesión de Jesús resucitado, unos 2 pelones van a esa procesión. No disfrutan el fruto final de ver de que Dios mandó a Jesús al mundo para que el mundo se transformara por ese amor y nos diéramos cuenta que Jesús venció a la muerte. Entonces, Jesús venció a la muerte y ascendió a los cielos. Esa muestra de todo el plan de salvación que nos lleva a gozarnos en la resurrección de Jesús, también se demuestra en las artes. Claro. Entonces, disfrutar de que Jesús está vivo y está actual. Y eso lo deberíamos de ilustrar en nuestras artes que tenemos en todo nuestro quehacer. Solo quisiera indicarles, por ejemplo, hay algo que hemos perdido mucho en el diseño de los templos católicos. Los templos católicos tenían un ordenamiento. Y para que usted lo disfrute, y cuando vaya a una iglesia en algún pueblo, en algún cantón o a cualquiera donde usted vaya, estas tienen que estar orientadas al este. ¿Y por qué tienen que estar orientadas al este? Porque en el este sale el sol. Sale el sol. Y digamos que podría ser al este o al oeste en el atardecer, pero lo principal es estar al este. ¿Y por qué? E incluso ustedes van a ver en algunas iglesias
que en la entrada principal, que está al este, va a encontrar una gran ventanal. Ese gran ventanal, que tiene de colores y todo lo demás, un ejemplo de eso es la iglesia de Notre Dame, que tiene un gran ventanal, un vitral, y ese vitral tiene un significado, y ese significado es el vientre virginal de María. ¿Por qué? Porque cuando sale el sol y el sol ilumina el vitral, esa luz que entra le va a pegar directamente al altar mayor. Imagínense, significa que la luz de Jesús, perdón, la luz de Dios atraviesa el vitral, el vientre virginal de María, y se refleja en el altar. Imagínense qué significado tan sacro tiene la posición de la iglesia, de los templos, dentro de la naturaleza, por ejemplo. Claro. No, definitivamente que con la explicación que el arquitecto nos lo ha dado desde el arte, es obviamente la expresión propia de la admiración del misterio. Y de eso vamos a hablar al regresar de la pausa. Vamos a hablar de algo que él tocó, que no quiero que se quede en el tintero, sobre lo que se llama la teología de las imágenes. Vamos a regresar en un minutito, no se vayan, ya volvemos. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy tenemos un programa muy interesante que tiene mucha información. Aparte de eso, es una de las grandes misiones de la iglesia, que es la misión de celebrar. Porque el arte sacro está en orden al culto, a la celebración del misterio divino, como nos explicaba el arquitecto con ese ejemplo hermosísimo del vitral que ilumina el altar mayor, que es la luz de Dios que atraviesa el vientre virginal de nuestra madre y nos da al Verbo encarnado. Y hablamos con el arquitecto que en la Edad Media esto ha venido desarrollándose. Ustedes pueden investigar, si gustan, el arte paleocristiano que se encuentra, por ejemplo, en las catacumbas en Roma. Yo he visto altares preciosos del siglo II, altares dentro de las catacumbas. La Iglesia Católica es la única iglesia aquí en El Salvador que tiene altar. Los otros tienen, ¿cómo que dijo alguien? Púlpito. Tienen púlpito, pero alguien dijo una frase, pero la dijo en inglés, dijo altar versus stage. Un stage es un escenario donde usted se sube a cantar, se sube a recitar, se sube a contar chistes, se sube a bailar. El altar es para el sacrificio, ¿verdad? Es para el sacrificio. Y al evocar lo inefable, la iglesia evangelizó, pero durante muchos siglos Europa fue un continente donde solo el 5% o menos de las personas tenían acceso a educación. La mayor parte de gente era analfabeta. Sí. La mayoría de los apóstoles no sabían leer ni escribir. Por eso Pablo les caía mal, porque Pablo tenía como 3 doctorados para la fecha, ¿va? Sí. Entonces, la teología, entonces había que dársela al pueblo de otra manera. Y aquí es donde entra el uso de las imágenes. Sí,
ha sido una forma de poder evangelizar. O sea, si a alguien le trato de explicar que por ejemplo, el nacimiento de Jesús virginal, o sea, de que nació de una virgen, o sea, ¿cómo se lo voy a dar a entender de que Dios se hizo hombre y nació de mujer? O sea, es algo que todavía nosotros que tenemos cierto conocimiento, que sabemos leer, que sabemos interpretar, nos cuesta entender cuál es el misterio de Dios y por qué Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres. Fíjese, en algunos pasajes dice que se humilló, se anonadó para ser hombre y vivir la experiencia humana, y con esa experiencia humana redimir al hombre. O sea, solo ese concepto, ¿cómo lo vamos a explicar para alguien que adoraba un montón de dioses o que tenía un montón de imágenes? O sea, entonces todo este proceso de evangelización tuvo que hacer uso de las diferentes técnicas artísticas en la historia. Y ahí va la pintura, la escultura, el canto, ¿verdad? Ahí hay diferentes elementos. Vaya, escuchar el Ave María de la música clásica, a uno lo enternece, es bien sublime si lo oímos en una sinfónica. Y conste que a veces las sinfónicas y los cantantes de ópera o los cantantes barítonos, lo que sea, no saborean el sentimiento de esa pieza musical. ¿Y saben para qué estaban hechas esas piezas musicales? Para cantarlas en el templo, en la iglesia, para adorar a Dios, para que sea un instrumento de alabar a Dios. Un ejemplo más bonito todavía es el Santo Rosario. El Santo Rosario es un medio para ilustrarnos todo el plan de salvación, porque en cada misterio usted va rezando Aves Marías y Padres Nuestros. ¿Y sabe para qué tenemos que rezar el rosario? El rezar el rosario nos tiene que llevar a la contemplación, no a la repetición. O sea, cuando nosotros descubrimos que en el Santo Rosario usted va yendo poco a poco, dejando su ego y dejar que el Espíritu de Dios lo ilumine para llegar a descubrir todo el sacrificio que hizo Jesús por salvarnos y redimirnos. Y ahí está toda la historia de salvación en los diferentes misterios del Rosario, ¿ya? Pero hay muchos que llevamos el rosario colgado en el espejo del carro, o llevamos el rosario como un amuleto, ¿verdad? Pero hoy está de moda mucho la meditación, ¿verdad? Medite, usted respire profundo y toda la cosa. Uno de los medios para poder meditar y llegar a ese momento de éxtasis en la oración es el rosario. Pero no cantado, no, qué galán que cantado, o sea, no repetido solamente por repetir, sino que disfrutar cada momento y que cada paso lo va llevando a uno a esa oración. Entonces, retomando el camino, las imágenes, las procesiones que yo les decía hace un ratito, las procesiones eran para evangelizar, eran un instrumento para evangelizar. Y no perder de vista que el fin último es descubrir esa presencia de Dios en el altar, esa presencia de Jesús sacramentado que nos da su cuerpo para que nosotros nos podamos superar. Claro, porque toda procesión comienza en la iglesia y termina en la iglesia. Sí. Es un
es un ida y vuelta directo al Santísimo. El arquitecto nos hablaba de esto, de esa evangelización por medio de imágenes. Se daba en Europa, pero también se dio en América con un caso excepcional, que es el manto de Guadalupe. El manto de Guadalupe es toda una catequesis, pero de la manera más impresionante posible. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que la manifestación de la Virgen no era para el obispo, sino que era para los indios. Sí. Porque los españoles no entendieron nada. Sí. Solo vieron el manto y se maravillaron del milagro. Pero los grandes jefes de todas esas tribus mexicanas que estaban por todos lados, comenzaron a ver esa simbología, esa teología, ese pelo liso de la Virgen, que quiere decir que era virgen, ¿verdad? Tenía el pelo liso. Las grandes autoridades religiosas indígenas, al ver, dice, es una virgen. Sí, pero tenía una flor de lis aquí en el centro. Sí, pero es una virgen que está embarazada. Es una virgen que está embarazada. No solamente eso, su manto es aqua, ¿verdad? Un verde aqua. Sí. Su manto es aqua. Quiere decir que es una emperatriz, porque solo el emperador de esos lugares usaba ese color. Son una cantidad impresionante de detalles. Sí. Los españoles no lo entendieron, pero ¿cuál fue el efecto evangelizador de la Virgen de Guadalupe en los pueblos indígenas mexicanos y latinoamericanos? Que lo que 35 frailes, que tengo entendido yo que habían, en su mayoría franciscanos que habían en México, no pudieron hacer, la Virgen lo hizo, y en un periodo relativamente muy corto, 9 millones de indígenas se volvieron a la fe católica, porque no había otra en ese entonces. Se estaba cocinando en Europa el protestantismo luterano y calvinista, que perdió más o menos 9 millones de personas en Europa. O sea, la Virgen dijo, ok, aquí los vamos a regresar, ¿verdad? Entonces, sí. Para ir terminando, porque no quiero que se nos quede esto, arquitecto, otro de los aspectos muy importantes del arte, porque yo creo que ha quedado bien claro lo que es el arte sacro, la belleza del arte sacro. Usted, lo que ve en una iglesia no son adornos, no es ornamentación, así pongamos unas flores aquí, no, es catequesis, es una evocación del misterio de Dios para que usted vaya ahí poco a poco, impregnándose. Cuando uno entra en un templo, todo el mundo debería en primer lugar, saber que tiene que estar con todo el respeto que se merece, en silencio, hablar poco. Yo siempre he dicho, el altar no es un escenario. No. A mí no me gusta cuando veo sacerdotes que ponen a bailar en el presbiterio. El presbiterio no es para bailar, el presbiterio es la cruz, es el Calvario. Ahí no se baila, ahí nadie bailaba, que yo me acuerde. Pero le quería consultar esto. Podemos hablar entonces de lo que yo llamaría una estética elevada. La majestuosidad, que no es majestuosidad en sí, sino es realmente reconocimiento de la grandeza de Dios en templos y catedrales. Eso no es, ¿cómo se llama?, soberbia católica, sino que en realidad es adoración a Dios. Sí, es que voy a tratar de sintetizarlo, porque ahí hay muchos elementos de poder ver en la majestuosidad de los templos, pero solo comencemos con los templos, dentro del altar, dentro de la nave principal. Dentro de la nave principal, ¿dónde comienza la estación 1? Comienza a un costado del altar, y ahí vamos con todas las estaciones, y terminamos dándole la vuelta a toda la nave del altar, hacia el altar. ¿Y terminamos a dónde? Terminamos al lado opuesto de la primera estación.
¿Y dónde terminamos? En la resurrección. Y la resurrección es lo que manifestamos cuando el sacerdote transforma el vino y el pan en el cuerpo y sangre de Jesús. Ese es el simbolismo más grande. También dentro del altar siempre hay unas reliquias de un santo, al cual nosotros le debemos respeto, admiración y devoción, pero no adoración, porque el que le estamos dando la adoración es ese milagro que se hace en cada una de las misas, de esa transformación del vino en la sangre de Jesús y del pan en el cuerpo santísimo de Jesús. Eso dentro del templo. ¿Qué es lo que nos ayudan los templos? Los templos nos ayudan al recogimiento. Fíjese, aquí tenemos que cambiar mucho la visión de, digamos, de la arquitectura románica, de la arquitectura gótica, porque ¿qué es lo que buscaban? Buscaban que el hombre se sintiera pequeño y cuando llegara al templo viera la grandeza de Dios. Bueno, si usted va, si algunos ha tenido el privilegio de ir a Roma y ver la iglesia de San Pedro y ver toda la magnitud, usted va a darse cuenta que hasta lo hacen que uno suba la cabeza a la cúpula, porque hay unos grandes frescos, unas grandes descripciones. Ahí está la descripción de la creación. Llevan que el hombre en su pequeñez vea la grandeza de Dios y lo adore. Eso es lo que busca la iglesia. Por eso se ven tantos templos muy hermosos. Hoy digamos que ha cambiado un poquitito el enfoque, pero la esencia no. Y les voy a poner 2 ejemplos de templos que no pierden la esencia. Una de ellas es la nueva iglesia que tiene la Inmaculada Concepción de María en Santa Tecla. Usted va y se va a dar cuenta de que el sol de la tarde pega exactamente en el altar y está enfocada ya no de ver lo pequeño del hombre y la grandeza de Dios, sino ver cómo enfocar esa. Fíjese, el altar ahí está abajo. Usted entra a la iglesia y ve que el altar está abajito, para que nadie se pierda de vista que ahí está el altar. Ese es el centro de todo lo que va a hacer usted a la iglesia. Esa es una forma diferente de enfocar la grandeza de Dios, de lo pequeño a la magnificencia. Otro ejemplo, hay una iglesia en Guatemala. Si usted tiene la oportunidad de ir a Guatemala, hay una iglesia moderna, entre comillas moderna, que es la iglesia de San Juan Bosco, de María Auxiliadora. En esa iglesia, usted ve, si se pone en un frontal, todo lo ve plano, digamos, ve una estructura recta, que es toda la puerta, digamos. Cuando uno entra, el techo se va elevando. Ese techo se va elevando y a medida que usted va acercándose al altar, se va elevando el techo. Y en la parte superior de ese techo tiene un gran ventanal que ilumina. ¿Y sabe qué ilumina? A Jesús resucitado. Hay una imagen de Jesús resucitado con una cruz que está, digamos, que es de la pared, pero en el centro está la imagen de Jesús resucitado que está en el centro del altar. Y ese es un ejemplo bonito también de cómo la parte moderna no pierde la esencia de ver la pequeñez del ser humano, pero que ese ser humano... Vemos la majestuosidad de Dios. Vemos la majestuosidad de Dios, fíjese, no para sentirse que es más pequeño,
sino para que darle dignidad al ser humano, para engrandecerle y darse cuenta que ese Dios que es omnipresente, omnipotente y omnisciente, baja hacia nosotros y nos da la sabiduría, nos da el discernimiento y se hace visible. Y se hace uno de nosotros. Qué bárbaro, arquitecto. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero este tema, bien me dijo el arquitecto, no nos va a alcanzar el tiempo, pero recordemos esta frase: todo arte sagrado es religioso, pero no todo arte religioso es sagrado. El arte sagrado está en orden a darle a Dios mayor gloria. Así que, bueno, les agradecemos su presencia, que nos acompañaran. Yo al arquitecto, pues, arquitecto, muchas gracias por a la orden. Nos ha dejado con la boca abierta un buen rato. Pero esperemos que pues otro día nos amplíe un poco más sobre este tema tan interesante. Sí, es tan bonito hablar de Dios y ver a Dios en todos lados. Claro, y ver a Dios también en el arte. A ustedes, pues nada más agradecerles y pedirles que colaboremos siempre con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos programas de evangelización. Recordemos que tenemos que darle a Dios una oportunidad en nuestras vidas. Recuerden este consejo que se los he dado mucho tiempo: prueben y vean qué bueno es el Señor. Amén. Tengan todos ustedes, queridos amigos, muy buenos días.